Juana Valentina también. Bueno, entonces vamos a hablar de músculo. Vamos a hacer la clase muscular para que la próxima clase nos quede el espacio para lo que les comentaba ahorita, hacer el quiz y hacer, pues, en el toda la clase. Bueno, entonces, sí, porque como es oral, entonces es por grupos y entonces cada uno se pone contestando, que se me quedó de acuerdo, que era lo que tenía que decir. Ay, si no lo trago, ¿no? Es una hueva. Esperemos que no nos vaya toda la clase. Entonces, vamos a hablar del sistema muscular. Listo, ya vimos el sistema esquelético y esta sería la continuación para finalizar el sistema músculo-esquelético. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los músculos, lo primero que ustedes deben saber es que el músculo es un tejido que tiene la capacidad de ser excitable. ¿Listo? Voy a pasar de una vez, pero ven acá y ahorita lo vemos. Excitable. Este tejido, al igual que la neurona, tiene la capacidad de responder a estímulos. Vamos a ver hoy cómo la neurona le pasa el estímulo al músculo para que se pueda contraer. Esa va a ser como la función principal de la contracción. ¿Cuáles son las funciones de esos músculos? Entonces ellos me permiten a mí el movimiento, la estabilidad, el control de aperturas corporales, calor y control glucémico. Cuando habla de movimiento y estabilidad, pues ustedes ya saben cómo es que el músculo ejerce la función para poder movilizar el hueso, que es la estructura principalmente de palanca que da mover. Estabilidad porque algunos músculos están en las articulaciones o pasan a través de las articulaciones y eso les permite darle estabilidad a las articulaciones. Además de ¿cuál es la estructura que une hueso con hueso? El ligamento. Entonces, principalmente los ligamentos son los que unen hueso con hueso, son los que ejercen esa estructura de estabilidad. La articulación también tiene una configuración. ¿Ustedes ya ven articulaciones con Silvia? Bueno, la articulación tiene una estructura que es una capa, una cápsula que envuelve las dos superficies que se van a articular en el hueso y eso también le da estabilidad. Pero si yo tengo un músculo que está en esa articulación, pasa de lado a lado por la articulación y ese músculo es débil, muy seguramente la estabilidad va a estar alterada, porque la estabilidad principalmente está mediada por el fortalecimiento de los músculos. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener músculos que pasan por articulaciones. Por ejemplo, el cuádriceps femoral, el músculo del muslo, nace aquí en la cadera, parte de la pierna, pero pasa a través de la rodilla para insertarse en la tibia. Entonces ese músculo, por ejemplo, le genera estabilidad a la rodilla. Es un músculo estabilizador. Hay músculos, por ejemplo, el glúteo mayor, que nacen en la zona de la pelvis y van hasta el trocánter mayor del fémur, o sea que le pasa a través de la articulación de la cadera, le da estabilidad a la articulación de la cadera. Entonces, por eso es importante ese punto de estabilidad. Dice control de aperturas corporales. Esa función la ejercen principalmente músculos que tienen la capacidad de ser orbiculares, como el orbicular de la boca. Aperturas corporales, por ejemplo, zonas que yo puedo tener en contacto del medio externo con el medio interno, como la boca. Si yo abro la boca, tengo la posibilidad de pasar aire del medio externo al medio interno, entonces es una apertura corporal que está protegida por ese músculo. Producción de calor y control glucémico, entonces hace referencia precisamente a que cuando yo me muevo, cada vez que yo hago actividad física, produzco calor. ¿Sí? Yo genero calor a través de la actividad física, pero del movimiento muscular, pero también en ese movimiento muscular consumo glucosa y el consumo de glucosa a través de los músculos estabiliza los niveles de glucosa en sangre. Por eso es que cada vez que una persona que tiene, no sé, diabetes, se le indica hacer actividad física porque esa es la manera también de estabilizar su glucosa en sangre. Un adulto que tenga diabetes y que sea sedentario es muy difícil de controlar esa diabetes. Por eso la actividad física, importantísimo en ese control glucémico. Características, entonces ya dijimos que era un tejido excitable. ¿Listo? Igual que la neurona, son tejidos excitables. Conduce, conductividad, igual que la neurona, hacía conductividad. Recuerdan que la neurona es capaz de pasar
se acorta, cuando se estira se alarga. Entonces él tiene capacidad de cambiar de tamaño, pero cuando está en reposo volver a su punto cero o a su reposo, a su neutro. Y elasticidad porque tiene la capacidad de retornar a su longitud inicial, es lo mismo que estábamos diciendo. Si yo estiro un músculo, cuando yo vuelvo otra vez a la posición inicial, él vuelve y queda en su posición normal. Y no tiene esa, como en las ligas, que ustedes ven malas estira y ya van perdiendo fuerza, ¿cierto? Y se van volviendo todas débiles. No, el músculo no tiene eso. Él se estira y vuelve a su posición inicial. ¿Listo? Entonces tiene esas características. Bueno, ¿qué tipos de músculos tenemos en el cuerpo? Entonces tenemos estos tres tipos de músculos. Nosotros principalmente vamos a hablar del músculo esquelético hoy. ¿Listo? El músculo esquelético será el músculo que está dentro de todo el sistema musculoesquelético, o sea, brazos, piernas, extremidades, tronco, que me permite a mí moverme en el espacio. Tenemos un músculo cardíaco, que es un tejido especialmente indicado para el corazón. ¿Sí? Ese tejido tiene características propias que son de él. Tiene una característica importante y es que él tiene un sistema de conducción propio, que cuando veamos corazón lo vamos a aprender. Entonces el corazón tiene la capacidad de tener neuronas propias que se activan o se desactivan para que él pueda hacer un ritmo cardíaco. Y el músculo suave o liso que se encuentra en las vísceras. ¿Listo? Todas las vísceras, intestinos, vasos sanguíneos, estómago, pulmones, todas estas vísceras tienen tejido muscular liso. Ellos se pueden mover, pero se mueven con ese tipo de músculo que se activa de manera involuntaria. A diferencia del esquelético que yo lo activo de manera voluntaria. Entonces, ¿se entiende qué significa involuntario a voluntario? ¿Qué significa una activación voluntaria, Leonor? Voluntaria que el mismo la hace. ¿El mismo lo hace? Usted es capaz de decidir si se mueve o no se mueve. Por ejemplo, yo me quiero levantar a ir a caminar allá. Yo decido ir allá